Ok, señores, vamos a entender una palabra. Y esa pónganla debajo de su diagrama. Pongan esta palabra. Hay una palabra en inglés que se le va a conocer como bias voltage. ¿Ok? Bias voltage es una palabra que se usa técnicamente en el sistema electrónico. En este caso, en el sistema de diagnóstico, vamos a usar mucho, o han escuchado quizás ustedes en una ocasión decir la palabra bias voltage, o la han leído en un libro en inglés, bias voltage, y nos quedamos con esa palabrita. ¿Qué es eso, bias voltage? Yo nomás entiendo voltage, que es voltaje, pero vías, las vías del tren, las vías de quién. Bias voltage, simplemente, de acuerdo a lo que yo entiendo, de acuerdo a lo que me han enseñado anteriormente en las clases que he tomado, bias voltage se le conoce como, vamos a ponerle ahora lo que yo entiendo y lo que se me ha transmitido, voltaje de desvío. No sé si es la traducción correcta, no lo sé, pero así me lo enseñaron y he también investigado, y pues si se traduce no da la traducción correcta, así que voltage o bias voltage significa voltaje de desvío. Pero ¿qué es un voltaje de desvío? Voltaje de desvío es una presión eléctrica que necesita la computadora conocer para mantener a un componente trabajando en óptimas condiciones. Pero a la misma vez nosotros lo vamos a entender como un mensaje que me da la computadora. Por eso llamamos, ¿qué voltaje tienes en el pin A? Este es un solenoide. Es un solenoide de sistema evaporativo. Ya sabemos que el solenoide está alimentado por un fusible. El fusible le va a poner 12.6 voltios. Van a llegar al conector 12.6 voltios. Pero ¿qué pasa si yo en el otro extremo, conectado con la llave Key On, Engine Off? ¿Qué pasa si yo estoy observando un voltaje quizás de 0.1, quizás de 1.1, quizás de 2.5, o quizás de 5 u otro valor diferente? ¿Qué pasa si yo observo un valor similar a eso? Nosotros podemos pensar muchas cosas. El solenoide no sirve, tiene mucha resistencia, el cable está aterrizado, está siendo corto en algún lado. Tiene que pasar corriente del otro lado aunque no esté encendido. Con la llave ON, tú tienes 12 voltios aquí. Por lógica, los 12 voltios tienen que pasar por el embobinado y por esta resistencia que está aquí. ¿Y llegar a dónde? A la computadora, a la PCM. ¿Ok? Si vemos este voltaje, nos va a dar a pensar que el solenoide tiene alta resistencia, high resistance, que el alambrado por ahí está haciendo un corto, o que la PCM no sirve. Entonces, voltaje de desvío o el bias voltage es un mensaje que nos da la computadora a nosotros para darnos a entender una situación. ¿Qué situación? ¿Qué situación? Chequen esto. Vamos a imaginar que tenemos 2.5. ¿Ok? Estamos chequeando un coche, quizás un Ford, quizás otra marca, no lo sé. Y yo veo que en este extremo de aquí me está dando este voltaje, 2.5 voltios. ¿Cuándo me debería de dar?
12 voltios, ¿ok? 12 voltios, pero no me está dando 12 voltios, me está dando 2.5. Cuando ustedes ven una situación así, señores, hay una sola explicación, ¿ok? Aquí la explicación que se le va a dar es de que este voltaje se le conoce como voltaje de desvío en representación ¿a qué? A un open circuit. Dijimos que la computadora tiene que recibir ¿qué? 12 voltios a través del solenoide, pasándose voltios a través de su circuito, pasándose voltios, y tienen que llegarle al monitor de voltaje, esos 12 voltios, para que la computadora no piense que el circuito está abierto. Pero ¿qué creen? Cuando la computadora con el ignition switch on y con el motor running, o sea, corriendo, engine running, ya con el motor encendido, no detecta que le llegaron los 12 voltios desde el primer momento en que se abrió el switch, mucho menos cuando está corriendo el motor. Ella dice, hay un circuito abierto. Y ella reemplazará en muchas ocasiones, reemplazará lo que viene siendo la tierra pulsada, que normalmente sacan, por un voltaje ya sea fijo pero muy bajo, o ya sea un voltaje muy bajo pero pulsado. Por eso le estoy poniendo el ejemplo. Puede tener 0.1 que es igual a tierra, que se quedó la tierra directa. No puede un sistema evaporativo, bueno, dependiendo del caso, pero la mayoría de ellos, si no es que todos, no puede tener la computadora tierra en un lado y 12 voltios en el otro, acá en el solenoide, con el puro switch on, porque entonces este solenoide ya estaría abierto. El motor no purga con el la computadora, perdón, no purga con el motor apagado, purga con el motor encendido. Corre su monitoreo del sistema evaporativo también con el motor encendido. Entonces, ¿cómo voy a saber cuando tengo un bias voltage, cuando tengo un voltaje de desviación? Si la computadora aquí me está poniendo tierra, volvemos a repetir, probablemente tengo un circuito aterrizado y el solenoide se mantendría abierto. Pero si no es el caso de que está aterrizado, la única explicación que se le va a dar es que la computadora está reemplazando un trabajo por un número. ¿Cuál es su trabajo? Pulsar. Por eso se le llama bias voltage o voltaje de desviación o voltaje de desvío. Si nosotros vemos aquí 0 o vemos tierra, quiere decir que la computadora en su lógica de trabajo tiene un comando de, si no recibes 12 voltios de retorno, tú vas a sacar tierra. ¿Ok? Ahora, les voy a poner diferente. Hay 12 aquí en la entrada, hay 12 aquí, pero ¿qué tal si en la entrada de la computadora vemos 5? Es lo mismo. En algún lugar hay un circuito abierto y la computadora está reemplazando la tierra por un voltaje de desviación, que puede ser 1 voltio, 2 voltios, 3, 4, 5, dependiendo del fabricante. Entonces, cuando veamos esto, señores, no le echen la culpa a la computadora, no sirve. ¿Por qué? No me está sacando la tierra, me está sacando 5 voltios, la computadora no saca voltaje, saca tierra, sí, se entiende. Pero a eso se le conoce voltaje de desviación o bias voltage. ¿Ok? Les decía hace un rato, el voltaje de desviación puede ser fijo o puede ser pulsado. Podemos ver aquí en este cable, quizás de 0 a 1, quizás de 0 a 2, no lo sé, depende el fabricante, o simplemente 2 voltios fijos, 2.5, 1 voltio fijo.
Eso va a ser, ya depende del fabricante, señores. Por eso hay que estar preparados, hay que estar listos en caso de que ustedes digan, con el switch on, yo estoy mirando 12 voltios aquí, pero ¿sabe qué? Estoy observando que en el otro lado hay una pulsación de 2 voltios. ¿Eso está bien? No está pulsando de 0 a 12. Está una pulsación de 0 a 2 voltios. ¿Ustedes creen que se va a accionar ese solenoide? No. En caso de que existiera un problema, ¿ustedes creen que ese 2 va a ser un corto? No, porque la presión es muy baja. Por eso la computadora hace ese cambio de desviación de voltaje para evitar un corto. Volvemos a lo mismo. Quizás en algún diseño sacar a tierra permanente, que no está bien. ¿Por qué? Porque si existe un corto, que la computadora no se diera cuenta que este solenoide no tiene resistencia, tiene 0 de resistencia, entran los 12, pero recuerden que la computadora siempre tiene que esperar ¿a qué? A que le llegue ese voltaje de retorno para que ella pueda hacer valoración de voltajes. Si ella saca un voltaje de desvío o saca su tierra pulsado, como está diseñado ese trabajo. ¿Okay? Entonces, también califica para los sensores de oxígeno, cuando el calentón se daña. También pudiese calificar ¿para qué? Para el cable de la señal de cualquier sensor de 3 cables. Todo lo que ustedes vean anormal, que digan ustedes, aquí hay un voltaje quizás pulsado en el cable de la señal del sensor de presión del tanque, pero no tiene que estar pulsado. ¿Por qué? Porque el Fuel Tank Pressure Sensor manda un voltaje análogo y fijo. Pero si yo empiezo a ver un voltaje que está medio fluctuante, medio pulsado, cuando no debe de ser así, quizás el cable de la señal hacia la computadora está abierto. Pues tenemos que analizar esas situaciones un poquito raras, un poquito extrañas, ya que ustedes se van a dar cuenta de que hay muchas fallas, pero esas fallas la computadora las reemplaza por un valor de voltaje de desvío. ¿Ok? Preguntas. Ahorita que salgamos, lo primero que tenemos que hacer es que ver resistencias, cuánto es el valor de la resistencia, lo vamos a dejar desconectado, vamos a abrir el ignition switch y vamos a ver qué voltaje de desvío tenemos. ¿A dónde? En el cable de control, asimilando que el solenoide está totalmente abierto. Un cable desconectado es igual a un solenoide sin embobinado. Preguntas. Un solenoide desconectado que puede sacar ahí por donde la computadora. Ya se los acabo de explicar. Voltajes pulsados, voltajes fijos o una tierra fija. ¿Tú dices el código o el...? No. El voltaje. Okay, ya. ¿Ok? ¿Listo? Zapote. ¿Para dónde desvía el voltaje ese que dice usted la computadora? No, ¿Tira tierra o qué? Ya, no es de que lo va a desviar. Ese es un nombre que se le está dando para darte a entender a ti, pues que el voltaje no le ha llegado a quién, a la computadora. El voltaje de retorno no ha llegado. ¿Ok? Por eso, coloquialmente o ¿cómo se le puede llamar la otra? Profesionalmente o acá entre colegas vamos a llamarle a esto ¿qué? Bias voltage. Pero obviamente que si otra gente lo escucha, como cuando yo lo escuché la primera vez del maestro que me decía, ok, bias voltage es bla bla, ¿qué? ¿Y eso con qué se come? No, pues así me quedó bias voltage, yo sí lo entendí.
¿ok? Bias voltage, pero ya cuando lo quiero yo transmitir para que a mí me entienda, no me entiende. Por eso he caído en esa conclusión con lo que he investigado su traducción, y como debe de ser, es un voltaje de desvío de la computadora, ¿ok? O un voltaje de reemplazo, para que tú te des a entender de que el circuito está totalmente abierto. ¿Ok? Un código, ¿cómo le pondría? Como No, pues te voy a poner un ejemplo, en este caso, canister per solenoid, circuit foul, o circuit failure, o open circuit, o high voltage, algo te va a poner, algo. para borrarlo. Ok, señores, tenemos un caso aquí en una 2002 Chevrolet Silverado, motor 5.3. Tenemos un caso del sistema evaporativo. Tiene el código P0452, 440 y 463, donde dice EVAD Emission Foul. Luego dice EVAD Pressure Sensor Signal. Ya tenemos nosotros aquí el diagrama de los solenoides y del sensor de presión. Entonces, vamos nosotros a empezar por hacerle unas pruebas básicas al sistema, como por ejemplo, vamos a ver qué voltaje tiene el sensor de presión, vamos a hacer una activación del solenoide del sistema evaporativo, vamos a ver cómo está midiendo el sending unit de la bomba de combustible. Todo eso lo vamos a ver en el flujo de datos del escáner, y vamos aquí también a utilizar el Vantage para ver la señal que está sacando la computadora hacia el solenoide. Así que vamos a continuar con el escáner. Tenemos aquí el flujo de datos. El solenoide está ventilando. Hay un 16% de purga. Bueno, aquí nos está dando también el flotador, que tiene 5 voltios. Eso es igual a un flotador dañado. Presión del tanque 0.13 pulgadas de agua. ¿Qué es lo que voy a hacer yo una vez que observé este flujo de datos? El problema es que quizás no esté purgando, guys. ¿En qué sentido? En que no haya recirculación de los vapores. Entonces, aquí en el flujo de datos pues me está mandando aquí que hay purga. Ok, hay purga ahí. Así que yo voy a tratar de hacer algo, a ver si el escáner me lo permite, con el motor encendido obviamente. Tengo desconectado aquí la manguera que va al canister. Bueno, esto está hacia allá. Ahí está bien, ahí está bien. Okay. Tengo desconectada esa manguera que va al canister. Cuando yo active aquí en Functional Test, cuando yo active ese solenoide, tiene que pasar aire ahí, puesto que se ha activado previamente y no se escucha ningún sonido interno, a lo que estamos pensando que quizás está pegado ese solenoide. Así que vamos a tratar de activarlo. Ahorita vamos a ver si el coche empieza a tambalear, empieza como a apagarse, quiere decir que sí hay purga. Tenemos aquí 0%, lo voy a activar. 10%, chécale si hay señal, si tenemos. Ahí está la señal. ¿Hay flujo? No hay flujo. Está tapado ese solenoide, ahí ya tiene que estar fallando el coche. ¿Está fallando ahí? No, pero sí hay señal, miren. Ahí está abierto el solenoide. Tiene que haber ahí una falla. Tiene que haber ahí una falla. Lo que vamos a hacer va a ser retirar el solenoide y darle unos pequeños golpes para ver si despega. Le voy a dar más a ver si despega ahí. Tengo 30, 40%, 50%, 60%. Acá se observa. Ahí empezó. Ahí empezó. Ya, ahí empezó a trabajar. Chequen. Ok, ahí empezó a trabajar, ya despegó. Le voy a dar más. 70. 70. Tenemos ahí 88. Ahí está ya el 100%. Ok, 100%. Chequen.
entonces, como ya observamos ahí que hay que hay un solenoide, bueno, ahorita ya se destapó, aparentemente ya se despegó. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a observar, pon la manguera para atrás, por ahí. Vamos a observar un flujo muy importante, que viene siendo la presión de quién. Para abajo, ahí está, ahí está. Voy a volver a activar, chequen esto. Si el sistema se encuentra sellado, que no tenga fugas, la presión aquí en el tanque tiene que cambiar. El voltaje tiene que cambiar, ¿ok? Entonces me voy a ir por la presión, chequen, activo, activo, activo. Ok, por alguna razón me sacó del sistema. Vamos a ver aquí, ahí está. Chequen la presión, cómo bajó. ¿Por qué? Porque le estoy metiendo presión a quién, al tanque. Ok, le estoy metiendo presión al tanque. Chequen cómo está bajando. Si el sistema tiene una fuga, esto no tiene que bajar. Ahí tenemos un sistema fallando. Si el sistema no hace que la presión del tanque baje a menos, ¿por qué menos? Porque es presión negativa, es vacuum, ok, está succionando. Entonces tenemos aquí este valor. Voy a quitarlo y se tiene que emparejar. Ahí se va recuperando, chequen. Entonces quiere decir que tenemos un sistema en perfecto estado. Hasta ahorita tenemos un sistema en perfecto estado. Vamos nosotros a hacer una prueba más, a ver si no se apaga la camioneta. Vamos a asimilar, guys, vamos a asimilar que este coche tiene una fuga. ¿Cómo voy a asimilar eso? Carlos, quítale el tapón. Quítale el tapón de combustible. Ok. Y voy a activar otra vez el solenoide. Chequen esto. ¿Está bajando la presión? No. ¿Por qué? Porque hay una fuga. Hay una fuga. Pónganle el tapón, por favor. Chequen cómo va a empezar a bajar. Esto es una comprobación para ver si el sistema está totalmente sellado. Chequen esto. Ahí empezó a bajar. Así de fácil, ustedes pueden revisar si un sistema está con fugas de la marca Chevrolet. Vuelven a echar a andar. Si está con fugas de la marca Chevrolet, para que así ustedes corroboren si tenemos ese problema o no. ¿Okay? Entonces tenemos aquí ya pues el caso resuelto. Déjenme ver los códigos otra vez. Aquí está, miren. El único que sí va a tocar cambiar es el flotador, ya que este vehículo está mostrando acá en el tablero que el sistema está vacío. Chequen esto. Ok. Chequen el mensaje. Bajo combustible. No tiene bajo combustible. El tanque casi está a la mitad, dice el dueño. Así que vamos a dejar esto pendiente de lo del flotador, puesto que pues el cliente sí lo ha traído bastante tiempo. Así que pues él ya sabe, no lo va a reemplazar ahorita. Simplemente estamos viendo sistemas evaporativos y nuestro problema simplemente era una válvula tapada.